Clara, una anciana que trabaja como ama de casa en la ostentosa mansión de un millonario. Soporta maltratos y desprecios mientras lucha por sobrevivir. Sus hijos la han abandonado. Su esposo ha fallecido, y su vida parece reducirse a la soledad y el sacrificio. Pero un día, un descubrimiento cambiará para siempre el rumbo de su historia. Clara despertaba antes del amanecer, como lo había hecho durante toda su vida. Aunque los años se acumulaban en sus huesos, su determinación seguía intacta. A sus 73 años, cada día comenzaba con una rutina estricta. Un café negro que preparaba en la pequeña hornilla de su cuarto, seguido por su lista mental de tareas. La mansión de don Augusto no se limpiaba sola, y Clara, a pesar de sus limitaciones, era la única que se aseguraba de que todo estuviera impecable. La casa, un inmenso laberinto de mármol y madera oscura, había sido el hogar de generaciones de empresarios exitosos. Don Augusto había heredado la fortuna y el prestigio de su padre, pero también la arrogancia y la frialdad que venían con ellos. Clara había empezado a trabajar allí hacía 5 años, poco después de perder a Tomás, su esposo, a causa de un derrame cerebral. Su hogar, una pequeña casa en un barrio modesto, se había convertido en un lugar vacío, resonante con los recuerdos de risas y conversaciones que ya no existían. Sus hijos, 2 varones y una mujer, habían emigrado hacía años en busca de mejores oportunidades. Al principio, las cartas llegaban con frecuencia, y cada llamada telefónica era un bálsamo para su corazón. Pero con el tiempo, las palabras se volvieron escasas, las excusas abundantes y el silencio insoportable. Clara sabía que no debía culparlos. Tienen sus vidas, se decía, aunque cada noche su pecho se llenaba de una tristeza que no podía poner en palabras. En la mansión, las cosas no eran más fáciles. Don Augusto no tenía paciencia para la lentitud de los años. Su voz cortante y mirada severa eran constantes recordatorios de que Clara estaba allí porque no tenía otra opción. ¿Qué clase de trabajo es este, Clara?, gruñía él, señalando una supuesta mancha invisible en la alfombra. Si no puedes hacer las cosas bien, puedo encontrar a alguien más. Clara tragaba saliva y bajaba la mirada. No valía la pena discutir. Sabía que don Augusto vivía encerrado en su propio mundo de frustraciones y descontento. Pero eso no hacía que sus palabras dolieran menos. Una tarde, mientras Clara limpiaba el despacho de don Augusto, algo llamó su atención. En una de las esquinas del escritorio había una foto enmarcada. Mostraba a un hombre joven junto a una mujer y 2 niños pequeños, todos sonriendo. Clara no pudo evitar quedarse observando. ¿Era posible que aquel hombre alguna vez hubiera sido feliz? ¿Qué haces mirando eso? La voz de don Augusto la sacó de sus pensamientos. Estaba en la puerta, con los brazos cruzados. Lo siento, señor, solo estaba limpiando. Rápidamente volvió a su labor. Don Augusto no respondió. Caminó hacia el escritorio, tomó la foto y, tras observarla por un momento, la guardó en un cajón. Por un instante, Clara creyó haber visto algo diferente en su rostro. Un destello de vulnerabilidad, pero desapareció tan rápido como había llegado. Con los días, Clara comenzó a notar cambios. Don Augusto parecía más irritable de lo normal. Pasaba horas encerrado en su despacho, haciendo llamadas que siempre terminaban en gritos o portazos. Un día, mientras barría cerca de la puerta, escuchó fragmentos de una conversación. No me interesa. Necesito más tiempo. No pienso vender la casa. Es todo lo que tengo. Su voz sonaba desesperada. Clara no era una mujer curiosa por naturaleza, pero la situación la intrigaba. Esa misma tarde, mientras limpiaba el despacho, se topó con un cajón mal cerrado.
Dentro, sobresalían documentos que hablaban de deudas, demandas y embargos. Sintió un nudo en el estómago. La mansión, con todo su esplendor, era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Los días pasaron, y la tensión en la casa se volvió palpable. Don Augusto comenzó a vender objetos valiosos. Un jarrón de porcelana antigua, un piano de cola que nadie tocaba, incluso su automóvil deportivo. Clara seguía trabajando como siempre, pero no podía ignorar el ambiente de declive que envolvía la mansión. Una noche, Don Augusto apareció en la cocina mientras Clara lavaba los platos. Llevaba el cabello desordenado y los ojos hundidos. Parecía un hombre derrotado. «Clara», dijo en voz baja. Ella dejó de fregar y lo miró. «Necesito ayuda». Era la primera vez que la trataba como a una persona. Clara lo escuchó hablar de su situación, de cómo había heredado una fortuna pero nunca supo administrarla. Había confiado en socios equivocados, gastado más de lo que ganaba y ahora estaba al borde de perderlo todo. Clara, con su experiencia y sabiduría de años, comenzó a darle consejos. Lo ayudó a organizar sus finanzas, a hacer un inventario de lo que realmente necesitaba y a vender lo que no era esencial. Poco a poco, la relación entre ambos cambió. Don Augusto comenzó a verla no como una empleada, sino como una aliada. Clara, por su parte, descubrió que incluso las personas más duras llevaban consigo cicatrices invisibles. Una tarde, mientras empacaban cajas para una subasta, Don Augusto se detuvo y miró a Clara. «Nunca pensé que alguien como tú podría enseñarme tanto», dijo, con una leve sonrisa. Clara no respondió, pero en su interior sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Gratitud. Con el tiempo, la mansión fue vendida, y Don Augusto decidió comenzar de nuevo en un lugar más humilde. Antes de partir, le entregó a Clara una carta, junto con un pequeño cheque como agradecimiento. «Nunca te vi como debía, Clara, y aunque no puedo cambiar el pasado, espero que este sea un nuevo comienzo para ambos». Clara aceptó el cheque, pero más que el dinero, lo que realmente valoró fueron las palabras. Cuando la puerta de la mansión se cerró por última vez, Clara y Don Augusto caminaron juntos hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Ella había perdido mucho en la vida, pero aquella experiencia le recordó que, incluso en los lugares más oscuros, la bondad podía florecer.